Y quería dejarlo claro el diputado, cuando desde un lado se dice, sí, queremos más policías en la calle, por ejemplo, con picanas, con más capacidad de actuar, enseguida viene la otra voz que dice, no, eso va a llevar al miedo y al terrorismo. ¿Cuál es la propuesta exactamente? No, a ver, la diferencia en este punto era que una cosa es la presencia policial en las calles y otra cosa es hasta qué punto le damos medios para actuar, cuáles le damos y cuáles no. Un ejemplo muy breve, en la ley de presupuesto votada el año pasado se votó la realización de llamados para becarios que cumplieran tareas dentro de las comisarías, como civiles, dentro de las comisarías para liberar esos policías y que haya más presencia policial en las calles. ¿Alcanzó? No, es que el problema también... Y a ver, esto tiene que ver con cómo creemos que hay que resolverlo cuando no es con más penas. El problema también es que es imposible que tengamos un policía por esquina. Entonces tenemos que transformar otras cosas. Y yo lamento decirle a la gente que cuando alguien le dice tengo una solución ya, honestamente y con respeto digo, les está mintiendo. No hay soluciones ya. Podemos tomar medidas ya y se están tomando medidas y ante un problema puntual se puede descubrir que hay un síntoma nuevo, hay un fenómeno nuevo social que está ocurriendo y se pueden tomar medidas. Pero quien diga que tiene la solución ya de este problema es mentira, porque es un problema social, cultural, muy profundo. Tú hablabas de lo que pasó en la Facultad de Humanidades. Tenemos en Uruguay todavía una cultura de la impunidad muy fuerte y también está vinculada con lo que pasó en el terrorismo de Estado. Las sociedades no olvidan, no se les va, digamos, no es una cosa, un chip que se les saca. Entonces, ante un problema tan profundo, medidas profundas. Por ejemplo, cuestionémonos la forma de reclusión. Las normas internacionales o las recomendaciones internacionales dicen que primero, una cuestión básica, para educar es mucho más difícil con alguien encerrado o para insertar. Esto no implica liberar a todo el mundo, lo que implica es empezar a pensar en otras formas que no sea la privación de libertad. Otra cosa que la intentaron, un experimento que hizo la Asociación de Víctimas, de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Inauguraron una sede y trabajaron en la refacción de la sede con presos y con policías. Presos, policías y víctimas. Hay una experiencia a nivel internacional que se llama de justicia restaurativa, que tiene que ver con un proceso, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo, de trabajo víctima y victimario, donde lo que se intenta es reparar el daño. Fantástico. ¿Y qué hacemos con el sentir de la gente? ¿Qué hacemos con ese clamor, ¿no? De por favor, que se tomen medidas? Y no creo que estén pensando en medidas que remitan a discursos a largo plazo. Me parece que son medidas que remitan a acciones concretas ya. ¿Qué hacemos con eso? Primero decimos y explicamos que se están tomando medidas. Segundo, depende de en qué ámbito se quiera que... Yo les puedo decir, por ejemplo, que la policía ya está, una cosa que propuso el senador Lacalle Pou en su campaña electoral. Recordarán que en una entrevista con Gabriel Pereira, el periodista le dijo eso ya se está haciendo. La conexión de las radiopatrullas y se ha mejorado el tiempo en que la policía llega al lugar. Por ejemplo, ¿no? Se instaló un polo tecnológico. Voy pivoteando en distintas áreas para que quede claro qué ejemplo sobra. Se instaló un polo tecnológico industrial dentro del CONCAR. Es decir, los presos hoy están trabajando, algunos, por supuesto, que tienen que ver con perfiles y un montón de cosas más, e incluso los presos liberados, más allá de que tenemos una alta tasa de reincidencia, los presos que salen hoy salen o van a empezar a salir distintos. Una porción y otra porción que reincide, va a ser muy difícil bajar el nivel de reincidencia, pero tiene que ver también con que si una persona aprendió a delinquir en su casa por segunda, tercera generación, cuando lo liberan, vuelve a ese medio, es muy difícil que la persona tome otro camino, otra forma de interactuar con la sociedad. Entonces, a la gente que reclama medidas ya, yo le diría, mire, señor, señora, se están tomando medidas. Ahora, si usted quiere que yo no le mienta, déjeme que le explique cómo yo veo el problema, que es muy profundo, muy complejo y que tiene muchísimas aristas. Si no le miento y le digo que puedo resolver ya. Lo cierto es que estas medidas nunca han resuelto nada, estas que se plantean de resolver ya. A ver, Parrado. La verdad que 1 hora y media tengo. No. Voy a tratar de compactar un poco esto, ¿no? Primero que nada, lo primero que me viene a la cabeza es déjà vu. O sea, evidentemente cada vez que hablamos de estos temas históricamente tenemos repeticiones de algunas cosas. No obstante ello, la cuestión filosófica e ideológica nos permea. Uno tiene la particularidad que si bien uno tiene filiación política pública y él nombraba la agenda del senador Luis Lacalle Pou, que yo tuve el honor de hacer la agenda de gobierno del Partido Nacional, en las elecciones pasadas. Hay un montón de cosas que... Hay un colega argentino, no recuerdo el nombre, que él dice que hay que, para hablar, conocer.
Digo, a veces uno cuando ocupa cargos, y es legítimo el cargo, digo, diputado, senador, ministro, subsecretario, no importa, uno tiene la legitimidad para decirlo desde el rol que desempeña, que no quiere decir que lo sepa. Digo, ¿por qué? Porque hay que aterrizarlo a lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Cuáles son las medidas hoy que se podrían tomar? Él dice hay medidas que, que le estarían mintiendo. Yo creo que no, que yo creo que hay medidas que se pueden tomar inmediatamente. Digo. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, dice, bueno, en las zonas, entre comillas, rojas marginales vulnerables, ponele el nombre que quieras. En vez de un mega operativo, bueno, vamos a hacer 3 círculos concéntricos con patrullaje operativo que de alguna manera no permita el ingreso y egreso de armas y drogas. Va a tener un resultado que habrá que verlo, pero vos tenés una medida. Taxímetros, en vez de piquetes, parar en forma aleatoria. Va el patrullero, que es muy difícil verlo, porque le preguntás a los taximetristas si es algo que no se da, vehículo STX 3321 a parque. Lo relevaste, ves qué información tiene, a dónde va, qué hace, pim, pum, pa, lo liquidaste el tema. Motos, está bueno, si las paramos frente a la Guardia de Corazones mostramos que detuvimos 1000 motos. Es verdad y está bueno porque creo que se logró. Muchas que estaban en falta, algunas situaciones. Bueno, una medida ya, es antipática. Chaleco identificado, casco identificado, 1 por moto. Va a aparecer incluso dentro del Partido Nacional, alguno me lo planteó y dice, pero le pegamos a la gente más vulnerable. Sí, bueno. Pero hay una medida que la gente está requiriendo y salvo que sea pulpo, el conductor de la moto que va a hacer un atraco, le va a costar un poquito más. Capaz que después lo llevas a una zona, en un horario. O sea, vos tenés como medidas para el aquí y el ahora. Ahora, un gobernante está obligado a tener las medidas del aquí y el ahora, las medidas a mediano plazo, las medidas a largo plazo, y lo ato con lo principal. Lo tenés que tener, pero a ver, se llama... Están haciendo. Yo nunca dije que no hubiera medidas pero inmediatas para tomar. Ojo que yo no te cuestioné, pero vos decías que era falso. Yo digo que es falso decir que el problema se puede resolver hoy. Bueno, entonces llegamos a un matiz, decías, pero por eso mediano, vale. Yo defendí la baja. Y yo me llevo me perfectamente bien con Fabiana Goyeneche. Tengo un trato espectacular, lo más bien. Nunca tuvimos debates de todo tipo y color. Eso no quiere decir que uno lo vea al otro como enemigo. Sigo pensando que era una medida aplicable, no la medida. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de cosas después entrelaza el sistema y lo hace complejo para tomar decisiones que estuvo muy bien Eleonora al principio, cuando vos decías, si están enfrentados, después cómo aterrizar, y se nota acá, porque el arma que va a usar ese policía, que tiene que estar en un protocolo, con reglas claras, quizás poniéndolo en la ley de procedimiento policial, es una pistola que dispara proyectiles que están unidos a la pistola y que le va a dar una descarga. Yo me acuerdo haber estado asesor de Faropa en el 2005 y fue un tema que se discutió y me acuerdo que uno de los dilemas era el tema salud. No si se lo doy o no al policía, si al que le impacte tiene alguna afectación en su salud y se discutió. O sea, no tiene nada de extraordinario, es como la vara policial. Y bueno, Mafalda decía que era el palito Boyar Ideas, pero era el palito Boyar Ideas en un contexto. Entonces yo creo que ya... Ahora también, ¿eh? Sí, pero yo no estoy de acuerdo, ¿ves? O sea, yo creo que le cambio los nombres a las cosas. Ni Picana, ni, bueno, palito Boyar Ideas, porque se supone, si no estaríamos yendo en contradicción con lo que ha planteado Bonomi, que uno puede discrepar en un montón de cosas, pero me consta que hay cosas saludables. La tecnología ha sido buena. Capaz que no tiene el personal para llevarlo adelante, pero él lo eligió. Él eligió tener una policía, entre comillas, más joven. No es mala la policía que sea joven, pero la policía es empírica. La policía va aprendiendo de generación en generación. Entonces hubo, a mi criterio, una cuestión también ideológica de cortar con eso y se dieron cosas. Si él hizo alusión a la calle Pou, entonces digo, a ver, yo me acuerdo de ese programa y cuando se habló de la verificación del LATU para tener el premio por una buena gestión y todo lo demás, que Gabriel Pereira le muestra, que yo justo ese día no pude ir, y le dijo, pero esto ya se hace. No, no, no. Vamos a leer lo que se hacía. Lo que se hacía era, el comisario participó de las reuniones, lo cual es muy bueno, participó todo el personal, por eso le damos el premio. Y nosotros lo que estábamos planteando era sobre la gestión, que no es menor. Tenemos que ir a una pausa. Sandra, hace fecha de tu padre hoy, ¿no? Sí, hoy quería saludar a mi familia y decirle que tratemos de estar unidos, que es lo que tiene que tener la familia. Siempre esa unión para poder seguir adelante y proyectar un camino nuevo.
Pero quería hablar también sobre lo que pide Vázquez, que es tratar de interactuar entre todos los partidos. Creo que es un lobby, quiero creer que no, pero lamentablemente termino siempre en la definición de que sí es un lobby político, porque muchos frenteamplistas creyeron en la baja imputabilidad, pero no salió porque era en campaña política. Hoy, si se fuera a votar ese plebiscito, estoy segura que sale. ¿Saben por qué? Porque los uruguayos saben que lo necesitamos. Y lamentablemente somos prisioneros de lo que es la política uruguaya. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. ¿Se puede hablar?